Bueno, primero que nada, decir que las diapositivas las saqué del Departamento de Genética del curso de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Medicina de la UDELAR, Uruguay, y vamos a hablar de la organización del material hereditario. Vamos a ir medio rápido porque son conceptos que ya hemos venido trabajando. Quienes no han visto estos temas, vayan a la playlist de IBCM o a los videos anteriores y los van a ver. Eh, Aplica para ustedes, manga de vagos, que están ahí, a quienes les estoy dando la clase ahora, que están muy muteados porque tienen miedo que les haga preguntas. Entonces, primero que nada, esto ya lo vimos cuando vimos cromosoma y cariotipo, que hay una necesidad de compactación del material genético para poder, primero que nada, por el volumen limitado, ya que el ADN, si lo compactamos todos, si lo descondensamos, tiene una longitud de aproximadamente 1,5 metros, 2 metros. Y eso nosotros tenemos que meterlo en una cavidad que tiene un diámetro de 10 nanómetros, entonces tenemos que compactarlo. A su vez, esta compactación nos neutraliza las cargas del medio extracelular, o del medio extracelular no, perdón, mala mía, del medio del ADN, que es lo que está dentro de la envoltura nuclear, porque el ADN se encuentra, es un ácido nucleico, por lo tanto se encuentra dentro del núcleo, estrictamente siempre dentro del núcleo, no como el ARN que va a tener distintas localizaciones en función de qué tipo de ARN estemos viendo. Esta neutralización de cargas es súper importante porque también nos da estabilidad. ¿Tá? Y debido a también esta compactación nos da una organización funcional del ADN, ya que para los mecanismos de segregación, en la duplicación, como es en la mitosis, necesitamos compactarlo en su mayor grado de compactación, sin que haya entrecruzamiento, como será la meiosis, para que podamos separarlos en sus cromátidas hermanas y podamos dividir exactamente la misma cantidad de material genético en las dos células resultantes de la mitosis, que van a ser las células hijas de una célula progenitora o célula original. No hablamos de célula madre porque está explicado en el video de mitosis y meiosis, así que vayan ahí a mirarlo si lo quieren ver. Entonces tenemos que también otra de las cosas eh, que, eh, que es importante, por lo cual es importante la compactación, es que esto le da accesibilidad o no a las proteínas de la reguladoras de la expresión génica, y a veces creemos que se expresen y a veces creemos que no se expresen. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en principio quedarnos con eso. ¿Tá? Necesitamos compactarlo porque tenemos un volumen limitado para neutralizar las cargas del medio, para poder segregarlo en forma pareja y para evitar o darle acceso a las proteínas que regulan esa expresión de genes. Tenemos entonces que en lo que son las bacterias, el ADN o el genoma está constituido por cromosomas circulares, por un cromosoma solo que es circular, y pequeñas moléculas circulares llamadas plásmidos. No hay un núcleo definido, sin embargo, por el contrario de lo que se plantea siempre, no es que el ADN está disperso por el citosol así, todo separado. Que en realidad cada citosol, citoplasma, nada, es lo mismo. No es como la célula eucariota. Está bien definido en una región llamada región nucleoide, y tiene varios dominios de unas 40 o 80 kilobases superenrollados que se asocian a ARNs y a proteínas. ¿Tá? Tenemos entonces que acá, en el genoma humano, acá tenemos una representación esquemática de lo que sería el núcleo con su envoltura nuclear y los poros nucleares por los cuales sale el ARN mensajero, y tenemos cómo está el ADN compactado, pero a su vez no en una compactación como metafásica, sino compactado. Ya vamos a ir viendo los distintos niveles de compactación. Tenemos que el genoma nuclear humano comprende 46 moléculas de ADN, por lo tanto tenemos 46 cromosomas. Esas son las células somáticas que tienen sus cromosomas pareados en cromosomas homólogos, en donde uno va a ser de paterno y otro va a ser materno. Por lo tanto, entendemos que las células haploides, los gametos, van a tener 23 cromosomas cada una, porque tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Tá? Los gametos van a tener 23 cromosomas, de los cuales 22 son somáticos y uno sexual, así como las células diploides o somáticas, son autosomas, me equivoqué. Como en las células somáticas tenemos 44 autosomas, 22 pares, y 2 cromosomas sexuales, ¿tá? Que corresponden al par número 23, que es el par sexual. El largo sumado de este ADN es de más de 1,5 metros, y el diámetro del núcleo es aproximadamente 10 micrómetros. De ahí la necesidad de compactar este ADN. ¿Tá? Vamos a ir viendo después cómo se va compactando el ADN. Pero primero vamos a ver el ciclo celular. El ciclo celular se compone de dos etapas. La interfase,
y la fase de división celular. En la interfase tenemos la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Qué sucede en cada fase? Ya lo vimos en la clase de mitosis y meiosis, así que no vamos a detenernos mucho en eso. Me parece sí interesante e importante mencionar que en la fase G1 vamos a tener las células diploides, ¿tá? Porque van a estar en interfaces, toda célula interfásica es diploide, ¿tá? Y vamos a tener que tiene una configuración 2C, 2N, ¿tá? Es diploide, por eso es 2N, y siempre va a ser diploide en interfase, por eso siempre va a ser 2N. Y 2C porque cada cromosoma va a tener una cromatida simple. En la fase S se duplica el ADN y se van a formar las cromátidas hermanas. Entonces vamos a pasar a la fase G2, en donde los cromosomas van a estar en pares, van a seguir siendo diploides, pero van a tener cromátidas hermanas. Entonces vamos a tener 2 cromátidas por cada cromosoma, por lo tanto la célula va a tener la configuración 4C, 2N. Y luego llega la fase de división celular, que puede ser mitosis o meiosis. En la división de mitosis, y luego de esa mitosis o meiosis, tenemos la citoquinesis, que es donde culmina la división celular. En mitosis tenemos dos células hijas idénticas genéticamente a la célula progenitora. Repito, no hablamos de células madres. Las células madres son aquellas que tienen el potencial para diferenciarse y dar lugar a distintos tipos de tejidos. ¿Tá? Entonces, acá tenemos en mitosis que tenemos dos células hijas idénticas a la célula progenitora genéticamente, o en meiosis que tenemos 4 células hijas distintas todas genéticamente a la célula progenitora y que van a tener la mitad de la información genética. La meiosis es una división reduccional, mientras que la mitosis no lo es. Entonces, durante la división se visualizan cromosomas individuales. Los cromosomas metafásicos son la forma más condensada de la cromatina, y eso es muy importante. Los cromosomas son las herramientas de la segregación del material hereditario, y vamos a ir viendo cuáles son los pasos de la compactación. Acá tenemos una microfotografía electrónica por transmisión de electrones, porque vemos zonas radiolúcidas y electronlúcidas y electrondensas, perdón, estoy con radiografías en la cabeza, y acá vemos una estructura de unos 30 nanómetros que se corresponde a los solenoides, y acá vemos fibras que se alargan y se ensanchan, se alargan y se ensanchan, y los ensanchamientos tienen una altura de unos 10 nanómetros. Esto se corresponde al collar de cuentas, que es el segundo grado de compactación del ADN, o hasta el primer grado, si se quiere, que si no consideran a la hebra alfa hélice, doble alfa hélice, un grado de compactación, este sería el primero. En el cual nosotros, perdón, es que el teléfono me distrae. Nada importante. En el cual tenemos esta hebra, la cual va a medir unos 10 nanómetros. Se forma por octámeros de histona, y histonas H1 son las que la estabilizan. Luego tenemos acá los solenoides, que es cuando las histonas o estos nucleosomas, que son las estructuras formadas por los octámeros de histonas, el ADN y la H1, se doblan sobre sí mismas y forman los solenoides, que tienen una altura de 30 nanómetros. Acá tenemos entonces una barrido electroforético, cómo se hizo correr una hebra desnuda de ADN y cromatina con ADN. Sabemos que la cromatina son las células, las moléculas de ADN, la molécula de ADN junto con las proteínas accesorias, las cuales son las histonas. Tenemos la H1 que le da estabilidad a la cromatina, y luego tenemos la H5, la H3, las H2, que es la A y la B, y la H4. Estas que están acá son las que van a formar los octámeros de histonas, y ahora los vamos a ver. Y estas corren según su peso molecular y su carga eléctrica. Tenemos que las histonas, por lo tanto, son proteínas básicas, pequeñas, que están altamente conservadas. En la región amarilla esta es lo que es la región conservada, y las regiones estas en verde con zigzag son hélices, mientras que las líneas estas son las variables. Tienen un centro globular y colas ricas en lisina y arginina, las cuales son aminoácidos básicos a pH fisiológico, entiéndase 7,4 más menos 0,2, por lo tanto van a tener una carga positiva de ese pH. También a otras temperaturas, temperatura estándar, que son 25 grados Celsius o 298 grados Kelvin, es mejor usar la escala Kelvin, a una atmósfera de altura, y todas las condiciones estándares que se suelen usar para las ecuaciones o para las condiciones que manejamos como estándar. Los sitios de acetilación de la lisina en las colas N-terminales son positivos, y tienen sitios de fosforilación en serinas en colas de H1. Y acá tenemos distintos
distintas formas. Acá vamos a ver estos doblamientos y estas uniones, que vamos a ver que esto se corresponde a una histona H2A y esta es amarilla una H2B, pero ahora vamos a ver bien cómo funcionan. ¿Qué es para formar el octámero de histona? Lo que sucede son dos procesos en paralelo. Primero formamos un dímero con una histona H2A y una histona H2B. Estas se unen y forman este dímero. Para formar el octámero de histonas necesitamos dos de estos dímeros. Y luego formamos un dímero con la histona H3 y H4, ¿tá? Y formamos una tétrada con dos de estas. ¿tá? Entonces, dos dímeros H2A y H2B y un tetrámero H3, H4 forman el octámero con forma de disco aplanado, que acá lo vemos. ¿tá? Se juntaron dos dímeros H2A, H2B y un tetrámero, que es la unión de este dímero H3, H4, y formado en este octámero. ¿tá? En el octámero se enrolla el ADN. Cada octámero organiza 145 pares de base que va a estar dado en una vuelta y 3/4 sobre el mismo. Entonces, el ADN da una vuelta y 3/4 sobre el octámero de histona. Tenemos que 48 nanómetros de ADN se enrollan en un disco de 6 por 11 nanómetros. Ahí entonces tenemos que este doblamiento genera como una disminución en la superficie, o por lo menos tenemos más cantidad en largo en una menor área. Por eso es como que decimos que se va compactando, como que tuviéramos un hilo y lo vamos enrollando. ¿tá? Y tenemos que los sitios distales del ADN se aproximan entre sí, sitios que estaban separados se aproximan y pueden interactuar, mientras que otros sitios quedan cubiertos a la cara interna y evitamos que esos sitios interactúen con las proteínas reguladoras de la expresión génica que están en el medio extracelular. Tenemos que los extremos de las histonas están cargados positivamente porque tienen estos residuos de histidina y lisina, y estos lo que hacen es pasar entre las vueltas del ADN para contactar con el ADN cercano y con el ADN adyacente y el octámero del próximo. ¿tá? Entonces, básicamente lo que hacen es como que van reclutando más octámeros y van enrollando más ADN. Es como un feedback en más. Luego viene histona H1 que no forma parte del octámero, pero lo que hace es organizar el ADN a la entrada y la salida del octámero. ¿tá? Y acá vemos cómo tenemos una histona H1 y una H5. ¿tá? Entonces tenemos que luego que formamos el hélice nucleosomal, ¿tá? donde tenemos, o que tenemos acá de 10 nanómetros, el nucleosoma, también conocida estructura como collar de rosario, collar De perlas. de perlas, no me acordaba, gracias Lucía. Este se gira sobre sí mismo, formando esta estructura conocida como solenoide, debido a los solenoides eléctricos, tal cual. ¿tá? Y acá vemos una vista de un corte axial de un solenoide, ¿tá? donde vemos que está formado por 6 nucleosomas por vuelta. Estos solenoides tienen una altura de 30 nanómetros, es el segundo nivel de compactación. Entonces, esta compactación de histonas es vital en la expresión génica. Y la acetilación y desacetilación de histonas es cíclica. ¿tá? Las colas acetiladas no se unen al ADN y están debajo de las histonas H1, mientras que las colas cargadas se unen al ADN de los nucleosomas adyacentes y tienen alto nivel de histonas H1. Acá entonces tenemos que en estas fibras de 30 nanómetros no es posible la transcripción génica, mientras que a medida que se separan en los nucleosomas puede haber transcripción génica. ¿tá? Luego vienen que hay proteínas no histónicas, que estas serán las que María quería estudiar un poquito más. ¿tá? Que para la eliminación de histonas se hace con tratamiento con detergentes leves o altas concentraciones salinas. Es entendible que se pueda hacer con detergentes porque son proteínas, y como vemos hay muchas formas de desnaturalizar las proteínas. Y la matriz nuclear proteica de los discos de ADN que unidos a la matriz son los que se nos muestran acá. Entonces acá tenemos que se agarra el ADN y se le agregan 2 moles de cloruro de sodio y se separan las histonas. Acá vemos los ADN, los loops de ADN, o sea, hay aros de ADN y la matriz nuclear. ¿tá? El andamiaje, como les mostraba en el video, que si da tiempo los vamos a poner al final, igual después les voy a hacer un video solamente de compactación del ADN, me parece como el que vimos, pero lento, en velocidad normal. Llamado scaffold, porque lo pueden encontrar mucha bibliografía como scaffold, pero es andamiaje. Nos costó un montón, ¿recuerdan, chicas? Descubrí que era scaffold. Bueno, nos costó pila.
¿tá? Es el igual tratamiento en cromosomas metafásicos y revela un esqueleto proteico del cromosoma, que es el scaffold, del que salen los núcleos de ADN de 30 a 100 kilobases. ¿Tá? La matriz nuclear proteica es scaffold durante la interfase. ¿Tá? Entonces, este scaffold va a ser el nivel de compactación del ADN durante la interfase. Lo que sucede acá es que los solenoides van a estar unidos contiguamente y se van a unir al scaffold y van a doblarse sobre su propio eje. Acá, si se mira en detalle, se ven como los trazados, donde está la línea, se ven trazados. Estas liñitas son solenoides, ¿está? Y están unidos acá al scaffold. Y acá en este esquema es más fácil de ver. Entonces, hay regiones de ADN que se unen en scaffold, que es el Scaffold Attachment Regions, la Matrix Attached Regions, y que están en igual proporciones según lo que dice esta diapositiva. ¿Y quién soy yo para criticar esta diapositiva? Y en cada uno de los loops, o sea, de los aros, de los giros, tenemos entre 30 y 90.000 bases, ¿tá? O 30 a 90 kilobases, pero kilo es por 10 a la 3. Entonces, ¿tá? Acá tenemos cómo es el patrón proteico del scaffold, o cómo es la proteína scaffold. Acá esta se representa, la línea negra representaría el núcleo. En azul tenemos las bolitas de ADN y los nucleosomas estarían representados por naranja. ¿Tá? Sacamos las histonas. Acá esto es un proceso de cómo sacar las distintas histonas y las proteínas del scaffold, básicamente. Hacemos una digestión con enzimas de restricción. Acá separamos, ¿tá? Las distintas porciones del ADN y las vamos separando también del scaffold. Nos queda solamente el A y el F acá unidos. ¿Tá? Estos son encontrados y liberados en el ADN. Estos son como porciones, ¿tá? De ADN. Recordamos acá, ADN. Lo que se quiere hacer acá es separar a la porción que está unido del scaffold al que está unido la A y al que está unido la F. ¿Tá? Que son las que tienen las proteínas de unión a la proteína nuclear. ¿Tá? Entonces, cada bucle fijado al scaffold puede presentar una estructura diferente, más o menos condensada. Pueden ser dominios funcionalmente independientes, y acá tenemos un cromosoma, un folding, no me sale en español, desdoblado, desdoblado. Ahí va. ¿Tá? Y acá vemos entonces cómo estarían los loops. ¿Tá? Loops, se le sacan las histonas, entonces estarían unidos a lo que es el scaffold, pero al sacarle las histonas, ¿qué pasaría? Se descompactaría, pero los sitios de unión al scaffold permanecerían unidos, ¿no? Y esos nos darían loops, o sea, aros, con digamos, ADN con su estructura doble alfa hélice de 2 nanómetros, unidas a estas proteínas de adhesión al núcleo, que nada, estarían descompactadas, serían transcripcionalmente activas, pero no tendrían motilidad. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, acá nos habla de los bucles como dominios, ¿tá? Y acá nos dice que cada cromosoma tiene un territorio, y en función de esos territorios vamos a tener distintos dominios o distintos compartimentos, ¿tá? Que van a ser los que van a unir a las diferentes secuencias, o que van a irse a determinados lugares en función de las proteínas que expresen. Esto es importante en realidad. En función, a ver, ¿cómo explicarlo? Lo que pasa es que no lo quiero complejizar mucho porque esto es más de desarrollo, pero esto básicamente va a generar un mapa que ahí entran la heterocromatina facultativa, la que tiene que ver con la diferenciación celular y que tiene que ver con la migración, ¿tá? De determinados grupos celulares a determinados lugares, con la inactivación de determinadas líneas celulares, de determinados genes en líneas celulares, porque en función de esta información, de qué proteínas se activen, de qué ligandos se activen y de qué compartimentos se activen, va a ir a diferentes regiones, por ejemplo, en el feto o en el humano adulto, y va a desarrollar determinado tejido en determinada zona. Por ejemplo, en este feto a nivel encefálico, que acá es donde se desarrolla el corazón, en este periodo del desarrollo embrionario. Acá se van a desarrollar los esbozos de los miembros, ¿tá? Que acá un poquito ya están. Entonces, esto es como que es súper importante para los procesos de diferenciación celular y la definición de los distintos tipos de líneas celulares.
¿tá? Yo creo que teniendo eso ahora, al menos, estamos bien. Después, en el núcleo eucariota, entonces, y acá tenemos los distintos niveles de compactación, que ya los fuimos viendo, que son... no entiendo mucho esto. Bueno, sí, es lo que les acabo de explicar, tu idiota. Tenemos el ADN, que mide unos 2 nanómetros, que son las bases apareadas, formando la doble alfa hélice con las hebras antiparalelas, que luego se doblan sobre sí mismas, dando una vuelta y 3/4, en los nucleosomas, que están formando los nucleosomas, que miden unos 11, 10, 11 nanómetros de altura, que se unen a los octámeros de histonas y son estabilizados por las histonas H1 y H5, que luego se unen sobre sí mismas y forman de acá a 6 de estas que forman una vuelta, forman los solenoides, los cuales a su vez se unen a los scaffold, formando estructuras de unos 300 a 700 nanómetros. Acá vieron que utilizan también los de 700, los que en otros lugares vimos como las estructuras de mayor complejidad, de el cuarto nivel de complejidad. Bueno, acá se lo trabaja como uno solo. Por eso siempre les digo, ustedes entiendan los conceptos, pero estén abiertos a que cada maestro con su librito, ¿tá? Por eso es importante eso, ¿tá? De 300 a 100 nanómetros, y eso forma los compartimientos. Primero tenemos los loops de ADN y los compartimientos de cromatina, y luego vienen los TAT domains, ¿tá? Que esto ya miden un micrómetro, no nanómetro. Entonces de 10 a la menos 9 pasan a 10 a la menos 6. ¿Tá? Esto forman dominios, ¿tá? Que tiene que ver con la expresión de las líneas celulares, de los genes, con la inactivación de otras líneas celulares. Acá sí empezamos a hablar de distintos tipos de células madre, donde algunos van a tener algunos dominios activados y otros no. Tenemos entonces acá los territorios de los cromosomas adentro del núcleo celular, y luego tenemos las láminas asociadas a los dominios, que son las LAD. ¿Tá? Tá. Que esto, bueno, va a depender del tipo de célula que tenemos, cuáles se van a expresar y qué genes va a expresar y qué fenotipo me va a dar. ¿Tá? Entonces, acá tenemos los dominios condensados, que son nuestro cuarto nivel, nos quedan 10 minutos. Los bucles de ADN es nuestro cuarto nivel de compactación, que mide en unos 700 nanómetros, que vienen de los solenoides. Primero los solenoides, que luego se unen acá a esta línea verde, que sería el scaffold, donde se empezó a hablar sobre sí misma, y tenemos que estos bucles de ADN unidos al scaffold se pliegan formando un superhélice. Nosotros vimos que un segmento de la cromátida simple medía unos 700 nanómetros de alto, por eso nosotros decíamos que era nuestro cuarto nivel de compactación, y acá tendríamos una cromátida que está simple, o sea, por eso entonces es una cromátida sola, que mide entre 1 micrómetro y 10 micrómetros, nada, se está enrollando todavía. Y luego tenemos un cromosoma mitótico con cromátidas hermanas, que es un cromosoma metafásico, que es el máximo nivel de condensación que tenemos del ADN. ¿Tá? Tenemos el cromosoma metafásico, que en este caso tenemos un cromosoma que ya pasó por la fase S, probablemente, bueno, es metafásico, ya nos dijeron, ¿tá? Pero tener en cuenta que tiene un brazo corto, un brazo largo. Este, por su forma, es metacéntrico porque tiene el brazo corto llamado P, equidistantes de brazo largo llamado Q, que están y equidistan del centro o constricción primaria, que es el centrómero, en donde se une el cinetocoro, que es el que tiene 3 capas, una interna unida a la cromatina, una medial que une las capas interna y externa, y la externa que se une a los microtúbulos, que es la constricción primaria. Luego tenemos la constricción secundaria, donde van a estar los telómeros, y si fuera un cromosoma acrocéntrico, o sea que apenas tiene un esbozo del brazo corto llamado P, va a tener cromosomas satélites. ¿Tá? Si fuera un poco más corto el P que el Q, es un submetacéntrico, y si no tuviera brazo corto, sería un telocéntrico, pero ese no existe en la especie humana. Esto ya lo hemos visto, así que no es relevante. ¡Oso! ¿Tá? Entonces tenemos que los telómeros son la unidad funcional de la información genética, y tienen regiones, el cromosoma es la unidad funcional de la información genética, y consta de telómeros, que son las regiones terminales de los cromosomas, son secuencias repetidas particulares, tienen mecanismos de duplicación también particulares, y su función es la integridad cromosómica, y como les dije, también tienen que ver con cuántas veces se puede dividir una célula o la edad celular, como el ejemplo que siempre les pongo. Siempre se vio que de animales clonados que eran más añosos, estos vivían menos tiempo y envejecían más rápido que aquellos que eran clonados de
animales más jóvenes, y esto era en función de que sus telómeros eran más cortos, y esto era por la actividad de la enzima telomerasa. Las regulaciones en la telomerasa pueden generar alteraciones genéticas complejas. Luego tenemos que el origen de la replicación, que es una región en el cromosoma, el ARS es la secuencia de replicación autónomas. Está formada por varios cromosomas, o están varios cromosomas, mejor dicho, y su función es la replicación. Y el centrómero es la construcción primaria, como les dije, y es rico en secuencias repetidas. Es el sitio de unión a proteínas que forman el cinetocoro, que ya lo dije. Y su función es la segregación. Esta segregación es básicamente lo que sucede es que se unen las cromatinas, se unen al microtúbulo en el isomitótico y hace que se separen las cromatías hermanas. O en la meiosis, primero hace que se separen los cromosomas homólogos, que están unidos a través de los quiasmas cineptolémicos, son sitios donde hubo recombinación en palquiteno de meiosis 1, a la profase 1, y luego en meiosis 2 se separan las cromatías hermanas con ya los sitios de Crouzinover. En citogenética, que es lo que estudia la cantidad de morfología de los cromosomas, vemos que tenemos estas estructuras que ya dije. Metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos, que no existe en la especie humana. El bandeo cromosómico ya lo hemos visto, y el más usado es el bandeo G, en donde se usa un desnaturalizamiento enzimático, básicamente con tripsina, una posterior coloración de los cromosomas, y cada banda revela un patrón específico de bandas oscuras, o cada cromosoma revela un patrón de bandas claras oscuras, en donde las bandas oscuras se corresponden con heterocromatina, que son zonas de cromatina transcripcionalmente inactiva, más condensada, y eucromatina, que son zonas de cromatina transcripcionalmente activa. Y esto es un ideograma, que es una convención humana, un dibujo, un esquema de cómo serían las bandas claras oscuras, ya que están bien definidas, para poder compararlas con los cariotipos, que no siempre se van a ver tan bonitos como se ven acá. Entonces nosotros les ponemos, esto sería un cariotipo de una célula haploide, de un macho de la especie humana, por lo menos de un espermatozoide, que va a codificar la mitad de la información de un macho de la especie humana, porque tiene un último cromosoma Y. Acá esto es lo del cariotipo, del bandeo cromosómico, digo, que ya lo vimos. Las técnicas de localización cromosómicas, mediante hibridación in situ con cromosomas con sondas fluorescentes, lo que se hace es se pone una sonda fluorescente y después se ve que brille, hasta como el arco iris, o un cariotipo espectral, que se usan también sondas, varias sondas fluorescentes, pero son distintas. Y cada cromosoma queda marcado con un fluorocromo distinto, entonces queda como así súper colorido, diverso y amariconado el cariotipo, y nos encanta. Me llamo Andrea Casares, que ahora no la vamos a poder atender. Igual. Andrea, estamos en vivo, ya te atiendo, dame un segundo, estoy con las chicas en clase. ¿Vale? Besito. Bueno, resuelto eso, tenemos la CROM-ET, que es la coloración selectiva y tomografía electromolecular, que es como que un montón, no es necesario que lo sepan, no les va a servir para nada en su fucking vida, de verdad les juro. Pero bueno, acá vemos que saca fotos re bonitas, re bonitas. Acá seguimos teniendo, acá vemos el collar de perlas, y acá vemos los solenoides, y la mar en coche. Esto sería el scaffold. Acá tenemos todos los niveles de compatricación de la cromatina, casi como me gusta a mí, el 700 y el 1400. Acá tenemos el tamaño compacto, la longitud, la cantidad de lo compactado, y acá tenemos lo que sería pares de bases, nucleosomas, fibrocromatina y demás. La correlación, y esto sí me interesa. Los nucleosomas neutralizan las cargas del ADN, pero se puede transcribir. Los solenoides reprimen la transcripción. El scaffold o los andamiajes son dominios asociados topológicamente. Y luego tenemos los mecanismos de segregación en duplicación, que es el cromosoma metafásico. Estas personas no me importan, suerte, los felicito por el Nobel. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Y esta es la microscopía por depresión de... ¿cómo era? Era la depresión de la estimulación emitida, creo algo así. Es como también una técnica de inmunofluorescencia, donde es mucho texto, lo bueno.
Es como una técnica de microscopía con inmunofluorescencia que después de un tiempo de emitida la estimulación, primero brillan, pero después dejan de brillar y todavía es más específica que la microscopía por transmisión de electrones. Y creo que hemos llegado, denme un segundito, dudas, insultos, preguntas, me los dejan ahora.